Hola, buenos días, bienvenidos a esta nueva semana de operaciones. Soy Jesús Ángel Benito, director de forexindices.es, y cuando son las 5 horas y 9 minutos del horario internacional GMT vamos a ver qué es lo que está sucediendo a principios de semana con la cotización de los principales pares de divisas. Les recuerdo el cambio de horario que se ha producido en varios países para que tengan en cuenta el GMT de apertura de la jornada. Vamos con los datos fundamentales que vamos a conocer a lo largo del día. A las 8 GMT vamos a conocer el IFO alemán. Atentos a este dato porque es importante y puede hacer mover a las cotizaciones del euro. A las 12 GMT vamos a tener otro discurso de Herbert Bernanke, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y a las 16 GMT vamos a tener un discurso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Son los datos que vamos a conocer más importantes a lo largo de la presente jornada. Bueno, vamos sobre los gráficos, vamos con el euro dólar. Como apreciamos en la imagen, le cuesta muchísimo separarse del nivel de largo plazo del 1.3265, lo tiene imantado ya desde hace varias jornadas y bueno, el precio de apertura para la presente jornada lo tenemos ya por encima del mismo exactamente en el 1.3284 en estos momentos, pues retrocede, está posicionada la cotización incluso por debajo del 1.3265 y veremos a ver qué es lo que hace sobre este nivel porque va a ser la clave para la presente semana. Si consigue despegarse a la baja con claridad del 1.3265, la primera barrera de soporte de categoría intermedia para la presente jornada la tenemos en el 1.3233. Desde ahí tenemos un recorrido bastante amplio hasta la siguiente barrera delimitada de temporalidad diaria 1.3193. Atentos porque son 40 puntos de recorrido donde no tenemos ninguna barrera clave para el día de hoy. Quebrado el 1.3193, nos vamos al siguiente soporte de categoría intermedia en el 1.3151, también casi 40 puntos de recorrido. Quebrado el 1.3151, nivel de categoría intermedia, nos chocaríamos ya directamente con el 1.3124, nivel de mediano plazo delimitado en temporalidad diaria, y del 1.3125 nos vamos al último soporte que le vamos a colocar para la presente jornada en el 1.3085, nivel importante también de mediano plazo. Por la parte de arriba tenemos ya como primera barrera el 1.3265. Quebrado el 1.3265, que como comentábamos anteriormente es la referencia más importante que tenemos cercana a la cotización del par, iríamos a buscar el precio de apertura de la presente jornada, 1.3284. Desde ahí a la siguiente resistencia de categoría intermedia, 1.3314, otra de la misma categoría en el 1.3334. Desde ahí nos iríamos directamente al 1.3368, nivel de mediano largo plazo importante, y desde ahí ya nos iríamos a la última resistencia de mediano largo plazo también por encima del 1.34, exactamente en el 1.3406 como última resistencia para seguir la evolución del par en la jornada de hoy. Repito, 1.3265, la clave de la operativa del par. Por la parte de abajo, primer soporte de categoría intermedia, 1.3233. Vamos con el par dólar-yen. Bueno, el par dólar-yen mantiene un movimiento alcista de salida desde su precio de apertura de los 82,57. Cotiza al alza, lleva varias horas siendo rechazada la cotización de la primera barrera de categoría intermedia que tenemos en los 82,76, primera barrera de resistencia. Observamos en la imagen como desde que abrió el mercado pues lleva sujetando a la cotización del par este nivel de los 82,76. Si consigue quebrarlo al alza, iríamos directamente sobre un nivel de resistencia de mediano plazo, 83,05. Desde ahí nos vamos al siguiente, delimitado de temporalidad diaria, 83,38, y la última barrera de resistencia de categoría intermedia para la presente jornada en los 83,67 yenes por dólar. Por la parte de abajo, si la cotización del par no consigue remontar el nivel de resistencia que está testeando desde hace horas en los 82,76 y rebota definitivamente a la baja del mismo, nos vamos a encontrar con una doble barrera franja que se nos ha formado para el día de hoy entre los
57 precio de apertura y el nivel clave de los 82,52 delimitado de temporalidad diaria. Franja de 5 puntos, zona muerta inoperable, doble barrera que va a ser clave para la operativa del par. Tan solo si se posicionara por debajo de los 82,52 podríamos ir a buscar el siguiente soporte de categoría intermedia en los 82,25. Desde ahí al principal soporte que le vamos a colocar para la presente jornada 82,05. Recordemos el rebote que tuvo la cotización del par en la sesión americana del viernes día 23. De los 82,05 iríamos a buscar el último soporte que le colocamos para la presente jornada de categoría intermedia en los 81,74, prácticamente a 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, resistencia inmediata de categoría intermedia 82,76. Por la parte de abajo, no pierdan de vista los 82,52. Vamos con el par libra dólar. Movimiento bajista el que mantiene la cotización del par a estas horas con respecto de su precio de apertura, que para el día de hoy lo tenemos en el 1,5879. Se apoya en el primer soporte de categoría intermedia que tenemos colocado para el día de hoy en el 1,5854. Quebrado el mismo, nos vamos directamente al 1,5824. Atentos porque es nivel de congestión de mediano plazo muy respetado en las últimas jornadas. Quebrado el 1,5824 nos vamos a otro soporte de categoría intermedia, 1,5799. Desde ahí tenemos un recorrido muy amplio hasta la siguiente barrera de soporte de mediano plazo, 1,5748. Y el último soporte que le vamos a colocar para la presente jornada de categoría intermedia en el 1,5719 a 140 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consiguiera rebotar en el soporte de categoría intermedia que está testeando en estos momentos, como comentábamos, en el 1,5854, si consigue rebotar al alza, iríamos a buscar la primera barrera de resistencia delimitada por el precio de apertura de la jornada 1,5879 y que ha ejercido de resistencia en la apertura del mercado de la presente jornada. Quebrado el 1,5879 al alza, iríamos a la barrera que está sujetando perfectamente a la cotización del par en las últimas jornadas, 1,5901. Quebrado el 1,5901 nos encontramos con un recorrido bastante amplio hasta el 1,5939. Resistencia de categoría intermedia. Desde ahí nos vamos a la siguiente resistencia de mediano plazo en el 1,5960. Atentos porque va a ser la principal resistencia del día, 1,5960. El siguiente nivel de resistencia lo encontramos de categoría intermedia en el nivel psicológico del 1,60. Desde ahí al siguiente, también de categoría intermedia, 1,6039 y la última resistencia para la jornada en el 1,6072, muy alejado ya de la cotización actual a 215 puntos. Por la parte de arriba, resistencia inmediata de categoría intermedia, precio de apertura 1,5879. Por la parte de abajo, soporte de categoría intermedia 1,5854. Vamos con el euro-yen. Movimiento bajista de salida para seguir la evolución de la cotización de este par con respecto de su nivel de precio de apertura, que para el día de hoy el par lo tiene en los 109,73. Cotiza a la baja, el primer soporte de categoría intermedia lo encontramos en los 109,49. Desde ahí nos vamos a un nivel delimitado en temporalidad diaria, 109,16. Atentos al mismo. El siguiente soporte de categoría intermedia, 108,91, el soporte más importante de la jornada, sin duda alguna, 108,65, nivel de mediano largo plazo, en el cual ya se ha apoyado en jornadas anteriores. Atentos al mismo, 108,65. Quebrado los 108,65, nos vamos al último nivel de categoría intermedia para la presente jornada en los 108,27 a 135 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba se nos ha formado una franja entre el nivel de precio de apertura y el nivel clave de temporalidad diaria que ha sujetado a la cotización del par en la apertura de la presente jornada. 109,73, precio de apertura, nivel clave de temporalidad diaria 109,86. Vamos a delimitar como zona muerta inoperable esta franja de 13 puntos que va a ser la clave de la operativa del par.
tan solo si se posicionara por encima de los 109,86 iríamos a buscar la siguiente barrera de resistencia de categoría intermedia, 110,16. Desde ahí a la siguiente de la misma categoría, 110,40. La siguiente un poquito alejada, delimitada en temporalidad diaria, 110,80, que además va a ser la principal resistencia para la presente jornada. Otro recorrido importante, tenemos hasta la siguiente resistencia de categoría intermedia, 111,19, y desde ahí a la última que le colocamos para la presente jornada, 111,59, prácticamente a 200 puntos de la cotización actual. Repito, por la parte de arriba, no pierdan de vista los 109,86 porque va a ser la primera resistencia a batir, y por la parte de abajo, primer soporte de categoría intermedia a batir, 109,49. Y no se olviden de la zona muerta que tenemos entre los 109,73 y los 109,86 porque va a ser clave para la operativa del par, y por supuesto no vamos a meter operaciones al mercado si entra en la zona de los 109,86, 109,73. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, lunes 26 de marzo de 2012. Espero que les sea de utilidad. Buenos días y hasta mañana.